Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. Para el tutorial de hoy os traigo este sencillo top con tiras en los hombros y fruncido con hilo elástico. ¿Os gusta? Pues venga, os animo a que me sigáis después de la intro. Para hacer nuestro top vamos a necesitar hilo elástico para la canilla y un rectángulo de tela que mida de 45 centímetros de largo por 150 de ancho. Lo primero que haremos será cortar 4 tiras de tela que midan el largo de la tela, o sea 45 centímetros por 4 de ancho. Estas tiras son para hacer los cordones o espaguetis para las sombreras. Para ello las vamos a doblar con el revés hacia adentro y las vamos a sujetar con alfileres para después pasar a coser a máquina. Ahora vamos a coser a máquina y es recomendable que dejéis el hilo de la canilla y el de la bobina bastante largos para que nos sirvan después para dar la vuelta a nuestro cordón. Vamos a coser a medio centímetro del doblez de la tira. Yo me he servido de la medida de la patilla del pie prensatelas. Y así coseremos las 4 tiras. Una vez cosidas las 4 cintas, recortaremos al borde de la costura para que nos cueste menos dar la vuelta. Una vez recortadas las 4 es el momento de darles la vuelta y con una aguja de las que se usan para bordar a punto de cruz nos vamos a ayudar. Estas agujas suelen tener la punta roma y el ojo bastante grande. La enhebramos con los 2 cabos de coser la cinta y hacemos varios nudos para que no se suelten los hilos e introducimos la aguja por el agujero que nos ha quedado de la cinta y la llevamos hasta el otro extremo y vamos tirando del hilo para dar la vuelta. Y así hacemos con las 4 cintas o cordones. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar con la plancha a 4 centímetros del borde de la tela, ayudándonos de la cinta métrica y sujetando con alfileres. Esta señal nos va a servir para coser a lo largo los pespuntes con hilo elástico para fruncir nuestra blusa. Una vez pasada la señal con la plancha, pasamos a coser a máquina.
Y ahora vamos a pasar a fruncir la tela que nos va a servir de top y que hemos señalizado con la plancha. Para aquellas personas que no sepáis cómo fruncir con hilo elástico, en el canal hay un vídeo de cómo realizar esta técnica. Es muy fácil de hacer, solo tenéis que enrollar el hilo en la canilla y con ella en el canillero solo tenéis que seguir la señal hecha con la plancha. Y una vez hecho el primer pespunte, hacéis el segundo, sirviéndoos del primero como referencia y con el prensatela siempre tratando de hacerlo a la misma distancia. Así tenéis que hacer hasta la totalidad de pespuntes que queráis dar al top. Yo le hice 12 pespuntes, pero si queréis lo podéis hacer hasta abajo del todo. Eso ya lo dejo a vuestro gusto. Una vez tenemos pasados los pespuntes, vamos a rematar o anudar los hilos para que no se suelte el hilo elástico. Para ello traemos hacia el revés el hilo de la bobina y anudamos varias veces con el hilo elástico. Así tenemos que hacer con todos los hilos. El siguiente paso después de rematar los hilos es unir los dos extremos de nuestra tela. Para ello sujetamos con alfileres y cosemos a máquina a 1 centímetro del borde. Una vez tengamos cosido nuestro top por lo que será la costura de la espalda, tendremos que hacer un repulgo por los bordes, tanto en el de arriba como el de abajo. Esta técnica la podéis hacer tanto con la máquina de coser recta como con la overlock. En este canal tenéis un vídeo a vuestra disposición en el cual os explico cómo se hace paso a paso. El siguiente paso después de pasar los repulgos por los bordes del top es coser los tirantes o espaguetis. Yo lo he hecho a mano por el revés con puntada muy menudita para que no se note. Para ello, primero haced una prueba para ver dónde queréis que os queden situadas las sombreras. Las señalizáis con unos alfileres y a coser. Y así es como se ve terminado nuestro top. Ya veis que ha sido muy fácil de hacer y nos ha llevado muy poco tiempo. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.